Día 241. Lección 32. Libro de Levítico. Importancia del libro para los cristianos y estructura. Levítico es importante por sus claras enseñanzas en cuanto a tres verdades espirituales fundamentales: la expiación, el sacrificio y la santidad. Expiación. El capítulo 16 de Levítico contiene las instrucciones de Dios para la observación del día de expiación. En ese día, el sumo sacerdote de Israel entraba al lugar santísimo y ofrecía un sacrificio animal en expiación por sus propios pecados. Después, mataba otro animal y rociaba la sangre sobre el altar para expiar el pecado del pueblo. El Nuevo Testamento compararía después estos sacrificios al sacrificio de Cristo al morir en nuestro lugar. Pero a diferencia de los sacerdotes humanos, Cristo no tuvo que ofrecer primero un sacrificio por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo cuando se presentó a sí mismo como sacrificio. Sacrificio. Levítico enseñó a Israel a preparar diferentes tipos de sacrificios: ofrenda encendida, ofrendas de grano, ofrendas de paz, ofrendas por el pecado y ofrendas por culpa y transgresión. Eran presentes por medio de los cuales un adorador expresaba su lealtad y devoción a Dios. Pero un sacrificio cruento en el que se presentaba a Dios la sangre de un animal era más que un regalo. Simbolizaba que el adorador ofrecía su vida a Dios, pues los hebreos creían que la vida de la carne en la sangre está. Esto también adquiere mayor significado en el Nuevo Testamento, cuando se aplica a Cristo. Él dio su vida a nuestro favor cuando derramó su sangre para quitar nuestro pecado. Santidad. El significado esencial de esta palabra en Levítico es que Dios demanda absoluta obediencia de su pueblo. La palabra en esencia quiere decir separación. El pueblo de Dios tenía que separarse y ser diferente de los pueblos paganos que lo rodeaban, y de ahí la razón por la que Dios instruyó a su pueblo a que no comieran ciertos alimentos que no consideraban limpios. Solo un pueblo limpio e incontaminado podría él usar para cumplir su propósito de redención del mundo. Levítico deja también bien claro que la santidad que Dios demandaba incluía la conducta diaria de su pueblo. De estos se esperaba que practicaran la bondad, la honradez y la justicia, y que se mostrara compasión hacia el pobre. Dios parece tan lejano si tan solo pudiera verlo o escucharlo. ¿Se ha sentido alguna vez así, luchando con la soledad, lleno de desesperación, atacado por el pecado, agobiado por los problemas? Hechos a la imagen de Dios, fuimos creados para tener una relación íntima con Él. Y cuando se rompe el compañerismo, quedamos incompletos y necesitamos restauración. La esencia de la adoración es la comunión con el Dios viviente. Es vital, pues toca Él el centro de nuestras vidas. Quizá por esto sea que se dedica un libro completo de la Biblia al culto de la adoración. Después de la dramática salida de Israel de Egipto, la nación acampó al pie del monte Sinaí durante 2 años para escuchar a Dios. Era un tiempo de descanso, de enseñanza, de edificación y de encontrarse con Él cara a cara. En Éxodo, la redención es el fundamento para la limpieza, la adoración y el servicio en Levíticos. El mensaje abrumador de Levíticos es la santidad de Dios. Santos seréis, porque santo soy yo, Yahvé, vuestro Dios. Pero ¿cómo un pueblo impío podía acercarse a un Dios santo? La respuesta: primero, había que tratar con el pecado. Por eso,
Los primeros capítulos de Levíticos dan instrucciones detalladas para ofrecer sacrificios, que eran los símbolos activos de arrepentimiento y obediencia. Fueran toros, grano, cabras u ovejas, las ofrendas para el sacrificio tenían que ser perfectas, sin defectos o magulladuras. Tipo del sacrificio último que vendría, Jesús, el Cordero de Dios. Jesús ha venido y ha abierto el camino hacia Dios como el sacrificio último al dar su vida como el sacrificio final en nuestro lugar. La verdadera adoración y la unidad con Dios comienza cuando confesamos nuestros pecados y aceptamos a Cristo como el único que puede redimirnos del pecado y ayudarnos a acercarnos a Dios. En Levíticos, los sacrificios, los sacerdotes y el sagrado día de expiación abrieron el camino para que los israelitas llegaran a Dios. El pueblo de Dios tenía que adorarlo también con sus vidas. Por eso, leemos de leyes de pureza y reglas para la vida diaria concernientes a las responsabilidades familiares, a la conducta sexual, las relaciones, la mundanalidad y los votos. Estas instrucciones incluyen un caminar santo con Dios, y los patrones de vida espirituales se siguen aplicando hoy en día. Por lo tanto, la adoración tiene un aspecto horizontal, es decir, Dios es honrado por nuestras vidas al relacionarnos con los demás. El énfasis de Levíticos es la celebración. El libro da instrucciones para las fiestas. Estas eran ocasiones especiales, regulares y comunitarias para recordar lo que Dios había hecho, para darle gracias y rededicar las vidas a su servicio. Nuestras tradiciones cristianas y nuestras fiestas son diferentes, pero son ingredientes necesarios de la adoración. También nosotros necesitamos días especiales de adoración y celebración con nuestros hermanos y hermanas para recordar la bondad de Dios en nuestras vidas. Al leer Levíticos, dedique su vida nuevamente a la santidad y adore a Dios en confesión privada, en culto público y en celebración en grupo. Las claras instrucciones de Dios sobre las ofrendas en el libro de Levíticos apuntan al sacrificio propiciatorio final de Cristo. Como los sacrificios del pueblo representaban solo la expiación temporal de los pecados de Israel, tenían que repetirlos de tiempo en tiempo. Jesús llevó una vida perfecta en la tierra y se presentó como sacrificio final y definitivo por toda la humanidad. En contraste con la fiesta de Pascua del Antiguo Testamento, que se celebraba todos los años, los creyentes constantemente celebramos la fiesta de la nueva Pascua, Jesucristo, el Cordero Pascual.